Preguntas bíblicas sobre los Gabaonitas. ¿Quiénes eran los Gabaonitas? Un grupo de hebeos que vivían en Gabaón, una ciudad cananea. ¿Dónde se menciona por primera vez a los Gabaonitas en la Biblia? En Josué 9. ¿Qué hicieron los Gabaonitas para evitar ser destruidos por los israelitas? Engañaron a Josué y a los líderes israelitas fingiendo venir de una tierra lejana. ¿Qué aspecto tenían los Gabaonitas cuando se presentaron ante Josué? Llevaban ropas viejas, sandalias gastadas y pan seco y mohoso. ¿Por qué los Gabaonitas recurrieron al engaño? Porque temían ser destruidos al ver cómo Israel había conquistado otras ciudades. ¿Qué pacto hizo Josué con los Gabaonitas? Les juró que no los mataría. ¿Consultó Josué a Dios antes de hacer el pacto con ellos? No consultó al Señor. ¿Qué castigo recibieron los Gabaonitas por engañar a Josué? Fueron condenados a ser leñadores y aguadores para la congregación y el altar del Señor. ¿Cuál era la ciudad principal de los Gabaonitas? Gabaón. ¿Dónde se encuentra Gabaón en el mapa bíblico? Al norte de Jerusalén, en el territorio de Benjamín. Pregunta sobre conflictos y alianzas. ¿Qué reyes cananeos se aliaron para atacar a Gabaón? 5 reyes amorreos liderados por Adonisedec, rey de Jerusalén. ¿Qué hicieron los Gabaonitas cuando fueron atacados por los amorreos? Pidieron ayuda a Josué y al ejército de Israel. ¿Cómo respondió Josué a la petición de ayuda de los Gabaonitas? Marchó toda la noche desde Gilgal y los defendió. ¿Qué milagro ocurrió en la batalla por Gabaón? El sol se detuvo y la luna se paró hasta que Israel venció a sus enemigos. ¿Dónde se menciona el milagro del sol detenido? En Josué 10. ¿Ganaron los israelitas esa batalla? Sí, con la ayuda de Dios derrotaron a los 5 reyes amorreos. El rey Saúl y los Gabaonitas. ¿Qué hizo el rey Saúl contra los Gabaonitas? Intentó exterminarlos. ¿Qué consecuencia trajo el acto de Saúl sobre Israel? Una hambruna de 3 años en tiempos del rey David. ¿Cómo intentó David resolver la hambruna? Consultó a Dios y habló con los Gabaonitas para hacer expiación. ¿Qué pidieron los Gabaonitas como compensación? La entrega de 7 descendientes de Saúl para ser ejecutados. ¿Cumplió David la petición de los Gabaonitas? Sí, entregó 7 descendientes de Saúl excepto Mefiboset. ¿Qué efecto tuvo esta acción? Terminó la hambruna. Pregunta sobre la integración y servicio en Israel. ¿Dónde trabajaban los Gabaonitas en tiempos posteriores? En el templo como servidores auxiliares aguadores y leñadores. ¿Los Gabaonitas fueron asimilados completamente a Israel? No del todo, pero fueron integrados como siervos religiosos. ¿Se mencionan en tiempos de Nehemías? Sí, en la reconstrucción del muro de Jerusalén. ¿Qué tipo de servicio prestaban los Gabaonitas en el templo? Corte de leña y acarreo de agua para los sacrificios. Históricas y teológicas. ¿Los Gabaonitas son considerados cananeos o israelitas? Eran cananeos que fueron asimilados parcialmente. ¿Qué enseñanza deja la historia del pacto con los Gabaonitas? La importancia de consultar a Dios antes de tomar decisiones. ¿Qué muestra la historia de los Gabaonitas sobre la misericordia de Dios? Dios permitió que vivieran, aunque engañaron, por su temor y sumisión. ¿Qué dice esta historia sobre la importancia de cumplir los pactos? Que incluso un pacto hecho en error debía respetarse por respeto a Dios. Preguntas de detalle y curiosidades. ¿Qué significa el nombre Gabaón? ¿Colina o altura? ¿Qué tribu israelita tenía el territorio donde estaba Gabaón? La tribu de Benjamín. ¿Qué ciudad cercana a Gabaón también fue conquistada por Israel? Jerusalén. ¿Qué evento importante ocurrió en Gabaón durante el reinado de Salomón? Dios se le apareció a Salomón en un sueño. ¿Cuántos descendientes de Saúl fueron ejecutados por los Gabaonitas? 7. ¿Qué mujer protegió los cuerpos de los ejecutados hasta que fueron sepultados? Rispa, madre de 2 de ellos. Interpretación y reflexión. ¿Fue justo que los Gabaonitas pidieran la muerte de los descendientes de Saúl? Es debatido, pero fue visto como justicia tribal según la época. ¿Qué lección se puede aprender de la astucia de los Gabaonitas? A veces el temor lleva a buscar la paz, incluso por medios cuestionables. ¿Por qué Dios permitió que los engañadores vivieran? Porque actuaron movidos por el temor a Dios y se sometieron a Israel. ¿Qué simboliza su rol de leñadores y aguadores? Sumisión y servicio constante al templo y a Dios. Ubicación y arqueología.
¿Se ha identificado la ciudad de Gabaón arqueológicamente? Sí, en el sitio de El Hib en Cisjordania. ¿Qué se ha encontrado en ese sitio? Inscripciones, muros y restos que confirman una ciudad fortificada. ¿Gabaón tenía importancia estratégica? Sí, por su ubicación en una colina cercana a Jerusalén. Aplicaciones espirituales. ¿Qué representa Gabaón en la vida cristiana? Una historia de redención, sumisión y gracia pese al engaño. ¿Dios castiga o usa el engaño en su plan? No aprueba el engaño, pero puede usarlo para cumplir sus propósitos. ¿La historia de los gabaonitas se menciona en el Nuevo Testamento? No directamente. ¿Qué podemos aprender sobre el perdón en esta historia? Que el arrepentimiento genuino puede llevar a misericordia. ¿Es posible que los gabaonitas llegaran a adorar al Dios de Israel? Probablemente, dado su servicio continuo en el templo. ¿El pacto con ellos es una muestra de la fidelidad de Israel? Sí, aunque fue hecho por error, fue honrado. ¿Por qué es importante estudiar a los gabaonitas hoy? Porque su historia ilustra la justicia, la misericordia y la soberanía de Dios. ¿Cómo reaccionó el pueblo de Israel cuando supo que Josué había hecho pacto con los gabaonitas? Se quejaron, pero los líderes insistieron en mantener el juramento por temor a violar el nombre del Señor. ¿Por cuántos días después del pacto descubrieron que los gabaonitas vivían cerca? A los 3 días, ¿cuántas ciudades pertenecían a los gabaonitas? 4. Gabaón, Sefira, Birot y Kiriat Jearim. ¿Qué significa que fueron malditos por Josué? Que serían siervos perpetuos y nunca libres dentro de Israel. ¿Qué cualidad de los gabaonitas impresionó a Josué? Su temor reverente hacia el Dios de Israel. ¿El pacto con los gabaonitas fue aprobado por Dios? Aunque no fue consultado, Dios lo permitió y honró el pacto una vez hecho. ¿Qué revela la historia de los gabaonitas sobre la importancia del temor de Dios? Que el temor genuino puede llevar a buscar protección y salvación en el Dios verdadero. ¿En qué libro se menciona que los gabaonitas ayudaron a reconstruir Jerusalén? En Nehemías 3:7. ¿Qué tribu israelita falló al no consultar a Dios con respecto a los gabaonitas? Toda la congregación, pero especialmente los líderes encabezados por Josué. ¿Los gabaonitas formaban parte de los pueblos que Dios ordenó destruir? Sí, pero se salvaron mediante engaño y pacto. Más sobre justicia y alianzas. ¿Por qué fue tan importante para Israel mantener el juramento con los gabaonitas? Porque el pacto fue hecho en el nombre del Señor, y romperlo sería profanar su nombre. ¿Qué indica el incidente con Saúl sobre la seriedad de romper un pacto antiguo? Que incluso generaciones después, Dios exige justicia por la violación de un pacto. ¿Cuál fue la actitud de David hacia los gabaonitas? Buscó hacer justicia con ellos y restaurar la paz con Dios. ¿Por qué no se entregó a Mefiboset a los gabaonitas? Por el pacto que David había hecho con Jonatán, padre de Mefiboset. 2 Samuel 21. ¿Qué papel jugó el honor en el trato con los gabaonitas? El honor al nombre de Dios y la fidelidad al pacto fue prioritario, incluso sobre el castigo por el engaño. ¿Qué principio de integridad se puede aprender de los líderes israelitas en Josué 9? Cumplir la palabra dada, aun cuando haya sido comprometida por error. ¿Cuánto tiempo duró el pacto con los gabaonitas? Fue un pacto perpetuo, se respetó a lo largo de siglos. Más sobre su función religiosa. ¿Qué simbolismo puede tener el hecho de que los gabaonitas sirvieran en el altar? Representa cómo incluso pueblos extranjeros pueden ser incluidos en el servicio a Dios. ¿Qué enseñanza deja su función de leñadores y aguadores? Que no todos sirven en posiciones visibles, pero todos son necesarios en el servicio a Dios. ¿Dónde se establecieron finalmente los gabaonitas después del pacto? En sus ciudades originales, pero bajo control y supervisión israelita. ¿Los gabaonitas eran aceptados como parte del pueblo del pacto? Eran siervos integrados, aunque no completamente considerados israelitas. ¿Qué lugar espiritual ocupaban los gabaonitas dentro de Israel? Eran una especie de prosélitos forzados, participando en lo sagrado aunque sin herencia tribal. Datos históricos y geográficos adicionales. ¿Qué hallazgos arqueológicos se han encontrado en Gabaón? Un pozo monumental, casas, inscripciones hebreas y cananeas. ¿Gabaón fue una ciudad importante en el Antiguo Testamento? Sí, tanto por su ubicación como por los eventos que ocurrieron allí. ¿Qué evento espiritual ocurrió en Gabaón según un Reyes 3? Salomón recibió sabiduría de parte de Dios en un sueño. ¿A qué distancia estaba Gabaón de Jerusalén? A unos 10 kilómetros aproximadamente.
¿Qué relación hay entre Gabaón y los lugares altos donde se ofrecían sacrificios? Gabaón tenía un lugar alto importante antes de que se construyera el templo. ¿Gabaón fue habitada después del exilio babilónico? Sí, es mencionada en los registros de regreso en Nehemías. ¿Podemos considerar a los gabaonitas como un ejemplo de conversión espiritual? Sí, su historia refleja temor, sumisión y servicio a Dios. ¿Qué enseñanza deja la historia de los gabaonitas para los cristianos hoy? Que Dios puede usar incluso errores humanos para cumplir sus propósitos y que nadie está fuera del alcance de su misericordia.